Muy buenas noches, hermanos, amigos en toda Latinoamérica. Desde Guayaquil, Ecuador, le está saludando Amado Ibrahim y en vuestro canal Ayer Apostolado. Hoy tenemos un debate sobre el tema la violencia en el Corán y la Biblia. Es un tema muy importante y casi es un tema nuevo que no hay mucha gente para hablar sobre este tema, pero hoy tenemos nuestro invitado George Karam desde México y nuestro invitado Ahmad desde El Cairo, Egipto, para clarificar la imagen. Y vamos a empezar con el señor Ahmad. Señor Ahmad, buenas noches. Buenas noches, Amado. Buenas noches, señor George. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano. Entonces vamos a empezar con el señor Ahmad. Usted va a tener 10 minutos para introducir el tema. Y por favor, vamos a hablar directamente en el tema porque solo tenemos 40 minutos para cada participante. En general vamos a tener 80 minutos del debate. Entonces vamos a hablar directamente en el tema, la violencia en el Corán, que es la Sagrada Escritura para los musulmanes. Y ya, usted va a tener 10 minutos ahora. Sí, adelante. Bueno, el tema era la violencia en el Corán y la Biblia, no en el Corán. ¿Sí o no? Sí, en el Corán y la Biblia también. Pues se está preguntando y está diciendo que la violencia en el Corán, pero el tema acordado era la violencia en el Corán, entre el Corán y la Biblia. Para dejar todo claro nada más. ¿Sí o no? La violencia en el Corán y la Biblia, y usted puede también introducir el tema y puedes detallar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En general, usted tiene 10 minutos. Sí, adelante. Bueno, en el Corán realmente, no como entiende la gente, no hay ningún tipo de violencia. Al Corán, el Islam significa sumisión a la voluntad de Dios y significa también paz. Pues realmente no hay ningún tipo de violencia en el Corán y hay un versículo tajante en el Corán que dice que no hay coacción alguna en la religión. Simplemente Dios no necesita a nadie, solamente tenemos que llevar el mensaje a la gente por amor y por documentos para guiar a la gente a volver a su Creador. Pues no hay ningún tipo de violencia. Además hay otro versículo en el Corán, dice muy claramente en capítulo 5, describimos a los hijos de Israel, y eso también se aplica a los musulmanes, que quien mata a una persona es como quien haya matado a toda la humanidad. Y quien da la vida a una persona es como quien haya dado la vida a toda la humanidad. Mira, el texto habla quitar o matar a una persona. No dijo una persona musulmana o no musulmana. Matar a una persona musulmana o no musulmana sin derecho alguno es el segundo pecado mayor en el Islam, después del ateísmo, después de asociar un Dios con Dios. También el mensaje del Islam simplemente era llevar a la gente a adorar a Dios, y en este mensaje también una parte de este mensaje es quitar los obstáculos que están en el camino de los musulmanes para llevar el mensaje a la gente. En Islam habían guerras contra otros. Estas guerras no como entiende la gente para imponer el Islam, al contrario, es para quitar los obstáculos. Y cuando los musulmanes atacaban o hacían una guerra, daban muchas opciones a la gente, a los conquistados, con el fin de llevarles a Dios y impedir la sangre. La última solución era guerra. Y la guerra no era para imponer el Islam, sino para dejar la libertad a la gente para elegir entre el Islam o su religión. Y la prueba que ahora somos 57 países musulmanes en el mundo entero. En cada país musulmano hay una minoría no musulmana, vive tranquilamente. En ningún momento en la historia hemos visto
algún accidente, algún ataque por parte de los musulmanes contra los cristianos en ninguna comunidad islámica, sino casos individuales que no pueden usarlas como una norma en cada parte en el mundo. Además, no hay ningún versículo en el Corán que habla de matar a hombres, mujeres, niños, vírgenes, arrasar a las ciudades. No hay ningún tipo de una orden de Dios de matar a la gente solamente porque no son musulmanes. En la Biblia, al contrario, lastimosamente, hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de genocidios masivos en muchos pasajes en la época de diferentes profetas, y esto fue aplicado por una minoría cristiana en muchas partes en el mundo nuevo. Así en el Islam no hay ningún tipo de terrorismo. No negamos que hay grupos terroristas, y nadie dijo que los musulmanes todos son santos, no somos ángeles. Entre los musulmanes hay terroristas, hay estafadores, hay asesinos, hay infieles, hay de todo. Somos hombres, no somos santos ni ángeles. Y cuando un grupo terrorista mal usa algunos versículos del Corán, eso significa que todo el Islam o todos los musulmanes son terroristas. Y cuando alguien comete un acto terrorístico contra cualquier otra persona, sea cristiana, judía o sea quien sea, este acto se condena por todos los eruditos musulmanes. Así, cuando alguien mata, esto está condenado primero por los musulmanes y será condenado ante Dios y no tendrá una excusa ante Dios, y Dios te preguntará el día de más allá por qué has matado a este o a este sin derecho alguno. Pero el problema ahora en la media y muchas partes del mundo, que cuando un grupo de terroristas como ISIS o quien sea mata, dicen el Islam es el culpable. Pero cuando alguien de otras religiones, por ejemplo, un budista, un cristiano, dice, mata o hace un crimen o un acto de terrorismo, dicen, es un caso individual. Fulano mató, tiene trastornos mentales. Así no hay mucha justicia y por eso hay mucha gente, lastimosamente, se deja engañar por lo que cuentan en la media, especialmente por la frecuencia de las noticias. Pero realmente no hay ningún tipo de terrorismo en el Islam, no hay coacción alguna. Dios dio libre albedrío a los musulmanes o a la humanidad para elegir la religión que quiera. Solamente nuestro papel es llevar el mensaje a la gente. Eso está muy claro en el versículo 18, en el versículo 30, capítulo 18, cuando Allah manda al profeta diciendo, di la verdad que has oído de tu Dios, quien quiera creer, que cree, quien no quiera creer, que no cree. Y para tratar a la gente que está de otra religión en la comunidad musulmana, hay un versículo también en Surata, capítulo 60, versículo 10. Dios dice, o Allah dice, Dios no os invita a tener buenas relaciones y amistosas relaciones con los que no han combatido contra vosotros. Se puede tener relaciones amistosas con toda la gente mientras no muestran problemas ni inestimidad a los musulmanes. Y solamente Dios nos invita a tener esas relaciones con los que intentan atacarnos y fomentar a otros enemigos contra el Islam. Pues en el Islam, como dije, no hay ningún tipo de terrorismo, al contrario, el Islam es una religión de paz y no hay ningún tipo de terrorismo. Yo terminé mi introducción. Sí, muchas gracias, señor Emad. Ahora vamos al hermano George Karam y usted va a tener 10 minutos para introducir el tema. Perfecto, gracias. Buenas noches a todos. Primero al auditorio, a ustedes, hermanos. Voy a comenzar desde el entorno bíblico, el entorno del Islam. En la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Obviamente hay una gran diferencia.
tanto en entorno, de dónde parte el Antiguo Testamento, dónde concluye, dónde parte el pueblo de Dios, el tiempo que parte el pueblo de Dios, el entorno sociocultural de aquel entonces. Si vemos en esta parte, sí ha habido algo de violencia realmente, no podemos negarlo, los textos son claros. Pero nosotros en nuestra doctrina católica entendemos que la Biblia es palabra de Dios y palabra del hombre. Dios para escribir ha usado al hombre. El hombre en la Biblia ha opinado sobre Dios. Entonces, ¿quién determina cuál es la revelación inspirada y cuál es la opinión humana? Es la iglesia. Entonces, los textos que vemos plagados de violencia o que tienen violencia son textos usados por los hombres. La iglesia lo ha determinado de esta manera. Entonces, ahí no podemos atribuir la violencia a Dios, sino el hombre de aquel entonces ha actuado por sí mismo en nombre de Dios. Ahí donde Dios queda al margen. ¿Y cómo pueden llegar esos textos ahí? Como hemos dicho, la Biblia es palabra de Dios a través del hombre y también hay opiniones de hombres. Entonces, ahí donde queda la inspiración libre de cualquier violencia de Dios o cualquier violencia divina. La violencia es del hombre. En cambio, la violencia en el Corán es una violencia divina, netamente divina, porque en el Corán la brecha de tiempo es más corta. Se escribió más o menos en vida de Mahoma, ¿no? Del profeta Mahoma fue escrito. Y lo que el profeta haya recibido como inspiración, lo haya dictado, lo han anotado y él lo ha vivido en carne propia. El profeta en su vida hizo 53 Ghazwa grande, guerra grande, y no sé si 30 o 32 las chicas, pero vamos a hablar de los 53. Abrió Khaybar, Futuhat Khaybar, Qurayza, Al-Khanda, etcétera, etcétera, ¿no? Pasó en su vida, hizo 53 guerras grandes, y todo en nombre de Allah, ¿no? Y todo está sustentado en textos del Corán. Entonces, cuando vamos a hablar de textos del Corán, o más bien de doctrina del Corán, vamos a hablar de violencia. El mismo profeta dijo, ¿no? Dios hizo que Dios hizo que mi beneficio será en mi propia lanza. Allah ja'ala rizqi bi ra'su rumhi. Dios hizo que mi vivencia, ¿no? Lo que voy a ganar en la vida está en la punta de mi lanza o de mi espada. Entonces vamos viendo, los textos bíblicos son textos plagados de violencia divina. ¿Por qué? Porque el mismo Islam nace en un ambiente totalmente hostil, en cuestión de que hay muchas guerras entre las tribus árabes, guerras interminables, ¿no? Entonces el Corán viene y se reviste todas esas costumbres árabes en inspiración divina. En cambio, en la Biblia vemos que sí cabe la opinión humana, la opinión del hombre, como es también artífice. Para escribir la Biblia ha puesto su opinión, ha marcado también su vida, ha opinado sobre Dios. Y en estas opiniones vemos violencia. Entonces, violencia del Corán es una violencia divina, dictada por boca del profeta, registrada por los escritores del profeta, que él fue un profeta que no sabía escribir, ¿no? Era analfabeto. Musulmanes, ¿no? En cambio, en la Biblia realmente fueron escritos después de cientos de años, con espíritu de alabanza al hombre, puso su opinión sobre Dios. Está la enseñanza de Dios en la Biblia, está la opinión del hombre. En cambio, en el Corán está totalmente lo que diga Dios, lo que había dicho Dios, prescrito por el profeta Mahoma en Ghar Harra, y Mahoma dictó esos versículos y los secretarios de él registraron. Entonces,
ahí vemos realmente que el Corán tiene muchísima violencia. Hay alrededor de 196 versículos que hablan de cortar cuellos, de derramar sangre, de que los infieles tienen que creer. Es un punto. Pasamos al Nuevo Testamento, ¿no? Ahora hicimos énfasis. Corán, Antiguo Testamento. Corán, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay violencia. Jesús no hizo ninguna guerra. En cambio, el profeta Mahoma hizo muchísimas guerras. Jesús no tomó espada. En cambio, el profeta no soltó la espada. Ahí está los historiadores islámicos comentan lo que ha hecho el profeta, cuántas guerras, cuántos ha matado, cuántos ha degollado, ¿no? Jesús hizo una misión de predicar el reino de Dios. En cambio, el profeta Mahoma, su primera consigna era, ¿no? Entrégate al Islam, serás salvo. En cambio, Jesús que dijo, id y predicad el evangelio. El que cree y se bautiza se salvará. El que no cree se condenará. Es su problema. En cambio, el profeta no. Es con la... ¿No? Aslem, hágase musulmán, serás salvado. Entonces, en el Nuevo Testamento realmente no hay violencia absolutamente. No hay violencia. Hay ciertos versículos que fueron mal interpretados, pero sin embargo, la vida de Jesús es libre de violencia. Jesús no levantó la mano a nadie, no hizo ninguna violencia, tampoco pidió a sus apóstoles que hagan ninguna violencia. En cambio, el Islam creció mediante la violencia. Al-Futuhat, mediante espada, conquistaron las tribus árabes, conquistaron, o sea, la península árabe fue sometida a fuego y espada, Medio Oriente, todo fue sometido a filo de espada, norte de África, España, Persia, todo fue a filo de espada. Entonces, ahí donde vemos la diferencia en Nuevo Testamento y Corán. Antiguo Testamento, donde está realmente, tiene violencia, especialmente en los primeros capítulos de Moisés y de Josué, la violencia es opinión humana. Es opinión sobre Dios. ¿Quién lo determina? La iglesia. La iglesia te dice, la Biblia es palabra de Dios y palabra del hombre. En cambio, el Corán es netamente palabra de Dios. No cabe, el hombre solamente escuchó y registró. Pero la violencia en el Corán es una violencia divina. La violencia en el Antiguo Testamento, en parte del Antiguo Testamento, es violencia humana. ¿Sí hubo violencia? Sí lo hubo. Desde luego que lo hubo. Pero era violencia del hombre y no es del Dios de Moisés. Ahí está el punto. ¿No? Ahora, si vamos a hablar en las historias, en la historia hubo violencia musulmana y hubo violencia cristiana. La diferencia que la violencia musulmana está sustentada en contextos del Corán, en cambio la violencia cristiana no está sustentada en el Evangelio. El Evangelio no insta a la violencia. Y los cristianos no obedecen al Antiguo Testamento para decir, obedecieron a la ley de Moisés, hicieron violencia. No pueden, porque la doctrina de nosotros está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está libre de textos violentos. El cristianismo que hizo violencia en la historia, vamos a hablar de cruzada, etcétera, es violencia del hombre. No está sustentada ni en los textos del Evangelio, ni en la doctrina católica. Ese es el punto. No sé si todavía tengo tiempo o ya se me acabó el tiempo. Hermano Amado, ¿me queda tiempo o se me acabó? ¿Sí me oyen? Wow, no escucho. No los escucho. Justamente 10 minutos. Ahora sí le escucho bien. Bueno, ¿ya terminaron mis 10 minutos? Sí. Perfecto. Bueno, dejo el espacio para que continúe el hermano Aymat. Sí, muy bien. Eso fue la parte de la introducción para cada uno de ustedes. Ahora
vamos a empezar la parte de comentarios y vamos a ir a nuestro amigo egipcio. Emad, usted tiene 5 minutos para el primer comentario. Bueno, el señor George dijo algo muy importante. Dije que el Antiguo Testamento, según lo que entendí y lo que se entienda de sus palabras, que la palabra del Antiguo Testamento es palabra de Dios y palabra del hombre. ¿Sí? Así que una palabra del hombre, los versículos de la guerra, la violencia, matar a los niños, mujeres, es palabra del hombre. Pues tu Biblia es palabra del hombre. Es tu palabra que has dicho ahora. La segunda cosa, usted está hablando de 53 guerras por parte del profeta. Sí hay guerras. Y cómo llegó el cristianismo a América Latina, por repartir rosas, por la conquista. Pero la diferencia es que los musulmanes en la guerra tienen restricciones y los musulmanes matan en la guerra. Cuando termine la guerra, para la sangre. Cuando terminan las guerras cristianas, empiezan las masacres y ahora daremos ejemplos de la historia que los musulmanes tienen restricciones y moralidad durante la guerra. Si durante la guerra tenemos que mostrar la máxima fuerza que podemos porque estamos en guerra, normal, hay que prepararnos para la guerra. Pero una vez que termine la guerra, ya, para la sangre. Al contrario, el cristianismo, cuando pare la guerra, empezaron las masacres. Y ahora daremos ejemplo. Usted está hablando del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Tienen dos dioses, un dios para el Antiguo Testamento, otro para el Nuevo Testamento, un dios vengador, asesino, que manda matar a los niños, a las mujeres en el Antiguo Testamento. Luego ese dios del Nuevo Testamento se convirtió en dios cute, amable, de mucha paz. No sé si tienen dos dioses o el dios se arrepintió del Antiguo Testamento y cambió de comportamiento y empezó a comportarse bien en el Nuevo Testamento. Y Jesús dijo: yo he venido no para abolir la ley de los profetas, he venido para confirmar la misma ley. Me está diciendo que no hay ningún versículo de violencia en el Nuevo Testamento y me parece que te falta algo de estudio o algo de justicia cuando hablas de este punto, porque aquí dos ejemplos de muchos. En Apocalipsis, por ejemplo, y mataré a sus hijos con muerte, todas las iglesias sabrían que yo soy el que escudriñó los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Y Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter la paz, sino espada. Esto no es violencia. El hombre dice claramente que no fue enviado para poner paz, para poner espada. Eso está en Mateo, en el Nuevo Testamento. Está hablando de la violencia en el Islam y toda su doctrina, con todo respeto, está basada sobre la violencia. Simplemente matar a Dios, o Dios mata a Dios y lo deja lo entrega a los judíos para que lo colgasen, lo matasen y lo torturasen y lo dejasen desnudo en la cruz para que muriera. Pues Dios, según ustedes, según la Biblia, está basado en su cristianismo. Dios muere por Dios para salvar a los hijos de Dios de Dios. Esta máxima violencia, toda tu doctrina está basada sobre la violencia. Usted me dijo y comentó que hay muchos versículos de la violencia en el Corán. Sí, como le dije, en la guerra. Pero me muestra alguna sola sura, algún solo capítulo que manda matar a los hijos, a los niños, a las mujeres, como por ejemplo en tu Biblia. El tiempo es muy corto, la verdad, este debate necesita 3-4 horas para poder mostrar el amor cristianismo en la Biblia. Leemos un poco de los versículos según el tiempo que nos dio el hermano amado, el rey David. Leemos en 2 Samuel 12:38. Solo, además del pueblo que estaba en ella, y vaciló debajo de las sierras de trillos de hierro y de hachas de hierro, y hízolos para pasar por homos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón.
En algunas Biblias alteraron este texto y en vez de matarlos debajo de las sierras, en otras Biblias cambiaron para aliviar el peso de la violencia y la sangre y la fuerza asquerosa que está en este versículo, y dice, hizo esos hombres trabajar en las sierras. Mira cómo cambia en la Biblia. Algún versículo dice que los mató debajo de las sierras y los quemó, y otras dicen hizo trabajar. Cómo cambia en la Biblia, y no sé cómo se puede confiar en la Biblia si hay una sola alteración. Es una alteración grave de matar a la gente, hizo trabajar en las sierras. Es una de muchísimas alteraciones. Tal vez en algún futuro a ustedes les gustaría hacer un debate sobre las alteraciones bíblicas. Aquí una sobre la marcha de alteraciones. También David, leemos en Crónicas 22 y 3, sacó también el pueblo que estaba en ella y los puso por sierras, con trillos de hierro, con hachas, y lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. David no solamente hizo esto con una sola ciudad, la hizo con varias ciudades, todas las ciudades de Bani Amón, que es actualmente el país de Amán en Asia. Entonces, cuando Hitler cometió lo que cometió en los años 40 por quemar a los judíos en los hornos de gas, estaba imitando lo que hizo David. Y todo esto no fue condenado por Dios, porque Dios no condenó a David y dijo que Dios estuvo contento con David en todo lo que ha hecho, menos, ahora estoy terminando, menos lo que hizo con la esposa o el esposo de Urias, el hombre Urias, el líder de sus tropas, para que pudiera casarse con su mujer. Terminaron los 5 ahora, minutos. muchas gracias. 7 minutos. Entonces, hermano Bueno, George. yo no tengo reloj, cuando tengo que terminar, avísame, porque no tengo reloj. Ningún problema, ningún problema. Entonces, Claro, hermano George, tiene lo mismo 7 minutos para Perfecto. el primer comentario. Gracias. Bueno, la conquista de Latinoamérica no fue en nombre de Cristo. Fue una conquista comercial, colonial, ¿no? Los cristianos vinieron después. Nada que ver, no fue en nombre de Cristo. Fue una conquista colonial, 1. 2. Biblia, palabra de Dios, obviamente, palabra de Dios se escribió mediante el hombre. Dios usó al hombre con su cultura, su criterio, su sabiduría para escribir. Dios inspira, el hombre recibe la inspiración y escribe a su manera, pero el hombre no está anulado. El hombre ahí también pone sus opiniones y lo que él piensa. Dios en el cristianismo no anula al hombre. En colaboración con el hombre, diseña el plan de salvación. En el Corán dicen ellos que no hay intervención humana. Entonces dime, ¿por qué se cambió el Corán? ¿Por qué tuvieron que el idioma, el árabe no era un idioma, no le faltaban consonantes y vocales? Entonces en el siglo VIII fue totalmente modificado. En la modificación, si ponemos consonantes, se cambia un montón de palabras. Un montón se cambia de significado totalmente. Como el Dios perfecto da una revelación en un lenguaje imperfecto, tuvieron que perfeccionarlo los hombres. Entonces el Corán es palabra del hombre también. No es solamente palabra, como ustedes dicen, palabra de Dios, es palabra de Dios, palabra del hombre. La diferencia de nosotros y ustedes es que nosotros lo reconocemos, ustedes no lo reconocen. La intervención o el cambio lingüístico en el Corán, ¿no? Demuestra que es palabra del hombre. Además, dicen que bajamos un Corán, un Corán meramente árabe. El Corán tiene más de 100 palabras en el lenguaje persa, ¿no? Como la palabra yam, etc. Hay muchísimas palabras. Sura es una palabra, ¿cómo se llama? Aramea, siriaca. Término sura es una palabra siriaca. Entonces el Corán no es como dicen ustedes. Si lo bajamos al estudio y la crítica, vemos
muchísimos errores, vemos que fue sometido al cambio lingüístico, ¿no? Y vemos que tiene palabras no en árabe, arabizadas en medio del Corán. Cuestión de David, para nosotros los profetas, mis queridos amigos, no son infalibles. El único infalible es de Dios. Y si vamos a hablar de infalibilidad o de fornicación del profeta David, pues ¿qué vamos a decir del profeta Mahoma? Profeta Mahoma que se casó con la esposa de su hijo y hasta bajó un versículo de ella, que Dios le dio un versículo para que quitase la esposa de su hijo Zainab, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar de María la egipcia, que fue una concubina, fue una esclava que le fue regalada al profeta? El profeta tuvo muchísimas mujeres, ¿no? Muchísimas mujeres de conquista. Es más, cuando conquistaron al tribu de Coraiza, mataron a todos los hombres, vendieron a todos los niños y hurtaron, o más bien, se gozaron de todas las mujeres. El profeta Mahoma se casó con ¿cómo se llama? Safiya ibn Quraiz, matando a su papá, a su esposo y a su hermano, y la misma noche la tuvo por esposa, sometida a fuerza, ¿no? Y abuso sexual. Entonces, cuando vamos a hablar de infalibilidad, pues obviamente está en ambos lados. David fue falible, el profeta Mahoma fue muchísimo más falible. David no hizo eso. ¿Y qué hablamos de Khalid ibn al-Walid cuando mató a la esposa de Malak Nuer? Mató a Malak Nuer y se acostó con su esposa ahí mismo a ojo de todo el mundo, a ojo del ejército, ¿no? Que es Khalid, es uno de los más allegados del profeta Mahoma, ¿no? Entonces, y vamos también a hablar de la cultura. Él ahí atribuyó a Hitler al cristianismo. Para nada. Para nada. Alemania era un país laico. La Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial no tienen nada que ver con el cristianismo. A finales del siglo XIX, ya las naciones europeas adoptaron el laicismo. Ya no había países religiosos. Nadie levantó guerra en nombre del cristianismo. Ni Francia en Argelia, ni Alemania en Primera y Segunda Guerra Mundial, nada de eso. Nada de eso. Entonces, atribuir al cristianismo las guerras mundiales es injusticia, además es poco conocimiento. Textos bíblicos. Cuando vamos a hablar de textos bíblicos, no es usted, hermano, quien lo interpreta. Yo no me atrevo a interpretar textos del Islam. Tengo que acudir al Tabari, etcétera, etcétera, al Qurtubi, ¿no? A los intérpretes de los textos bíblicos, ¿no? Más usted atrevió a interpretar los textos, perdón, yo no interpreto los textos coránicos, porque eso tiene la escuela islámica los que interpreta. En cambio, usted se atrevió a tocar y a interpretar textos bíblicos cuando usted no tiene ninguna autoridad. Interpretación de la Biblia lo hacen los católicos. Cristo no formó ningún ejército. Cristo dijo unos términos que serán interpretados por la iglesia, ¿no? Y la iglesia lo interpreta de manera totalmente pacífica como la vida de Cristo. Cuando habló de espada, él mismo también le dijo a Pedro, meta tu espada, ¿no? En su lugar, que el que se pasa espada, en espada será pasado. Entonces, precisamente, Cristo sabe lo que dice, nosotros sabemos cómo interpretar nuestra palabra de Dios, hermano Imad, ¿no? No sé si me queda tiempo, no quiero tomar más tiempo de lo que tomó el hermano. No se queda tiempo. Ya Perfecto. son 7 minutos. Me paro ahí. Bien. Sí, entonces vamos a Emad. Ya tiene 5 minutos. Bueno, el amigo George está saliendo del tema mucho y se mete en otros temas y el tiempo no es suficiente para explicar todo. En cuanto al casamiento con la hija o la esposa del hijo adoptivo del profeta Muhammad,
es cierto, y en mi canal hay un video, mi canal se llama El Creador TV, Imad. Hay un video que explica por qué los casamientos del profeta Muhammad, y entre ellos el casamiento con la esposa de su hijo adoptivo, y puedes meter, porque ahora para explicarlo hace falta media hora. Pues en mi canal hay un video que explica esto a quien busca la verdad. Me está diciendo que el Corán fue cambiado, o las letras consonantes fueron cambiadas, modificados en el siglo X, amigo, o el siglo VIII. Tenemos nosotros una copia del Corán en Turquía, se llama el Corán de Otomán, y solamente lo que pasa es que había muchos dialectos. Otomán contó el Corán según lo que guardaba la gente de cada parte. Y estamos hablando ahora si el Corán palabra de Dios o palabra del hombre, y más tarde en un vídeo posterior o futuro hablaremos de el Corán, la Biblia, cuál es la palabra de Dios, con pruebas, pero tú te metes en otros puntos y otros temas laterales. En cuanto al matar a 700 personas de los judíos de Bani Qurayza, tú dijiste la historia o parte de la historia sin decir el resto. ¿Sabes por qué los mató? ¿Y quién fue el juez para matar a los hijos de los judíos de Qurayza? Bueno, en el 5º año de la inmigración hubo una guerra entre los musulmanes y los ateos de la Meca, que vinieron de cada parte y fueron aliados. 10.000 hombres llegaron de Meca a Medina para acabar con los musulmanes en Medina. Entonces los musulmanes fueron atacados, estaban por ser aniquilados. Y geográficamente la Medina está rodeada con dos partes, rodeada con sierras de montañas, y una parte donde vivían los judíos de Bani Qurayza. Y en el cuarto lado hicieron un pozo profundo para que nadie de los ateos pudiera llegar y irrumpir Medina. Y hubo un pacto entre el profeta Muhammad y los judíos de Bani Qurayza, una alianza militar, para no entregar o no abrir de su lado a los ateos de Meca para irrumpir a Medina. Lo que pasó que ellos engañaron al profeta Muhammad, irrumpieron con su palabra y permitieron a los ateos entrar a Medina a través de su ciudad. Y más tarde no nos metemos en mucho los detalles de la batalla. En fin, la batalla terminó y ahora el profeta Muhammad tenía que vengar o reaccionar a la traición de los judíos. Pues fue allá por haber roto el pacto de paz con el profeta Muhammad, y los musulmanes iban a quedarse exterminados por esta traición, y cautivó a todos los judíos. Y el profeta Muhammad no era el juez en matar a los judíos. Antes, en la época antiislámica, en Medina habían dos tribus árabes, Aus y Khazraj. El jefe de Aus era aliado anterior a los hijos de Bani Qurayza. El profeta Muhammad, cuando los tuvo, dijo: vais a estar contentos con la sentencia de Sa'ad ibn Mu'az, el jefe del Aus. Dijeron: sí, estaremos contentos con su sentencia, es un hombre justo y amigo nuestro. Pues el profeta Muhammad no sacó la sentencia, la dejó a un aliado, a los hijos de judíos de Bani Qurayza. Y Sa'ad ibn Mu'az es quien sacó la sentencia de matar a todos los judíos, no el profeta Muhammad. Esto lo hizo según la ley de los judíos. Está en la Biblia, no está en el Corán. El profeta Muhammad es totalmente inocente de esto. En cuanto a la esposa Safiya, la judía, ella, es una historia muy larga también, hay un vídeo mío que habla de esto. Ella había abrazado el Islam antes de la conquista, antes de la muerte de sus papás, y ella se casó. Tú dijiste abuso sexual, el hombre se casó con ella. ¿Qué tipo de abuso sexual si el hombre se casó con ella? Tú me estás diciendo otra vez que la Biblia tiene palabra humana. Pues, ¿cómo confías en la palabra humana? Nosotros no decimos que el Corán tiene palabra humana. Ninguna palabra humana está en el Corán. Pero tú ahora confiesas, tú ahora mismo has destruido el cristianismo a sabiendas o por ignorancia, diciendo que la Biblia tiene palabra de Dios. El Corán no tiene ninguna palabra del hombre. La Biblia sí tiene mucha palabra del hombre. Eso es una confesión que es suficiente en sí para derribar toda tu religión, toda tu doctrina, porque tu libro
Es palabra del hombre, no palabra de Dios. Tú me dices, ¿queda tiempo o no? ¿Hay tiempo, querido No, amado? se acabaron los 5 minutos. Ok, ya me es suficiente. Seguimos en los otros 5 fotos. Está bien. Entonces vamos al hermano George. Hermano George, ya tiene 5 minutos. Perfecto. Nuevo Testamento ya está claro que Nuevo Testamento Jesús no hizo ninguna guerra, ¿no? No hizo lo que es doctrina al Nuevo Testamento. Jesús no hizo ninguna guerra. Los apóstoles hicieron ninguna guerra. Predicaron el Evangelio. El Evangelio es de amor. El Evangelio contiene el misterio de la redención, que el Islam sustenta la redención de los corderos, de los chivos, de los machos cabríos. Un musulmán está redimido por un macho cabrío. En cambio, el cristianismo está redimido, ¿no? No por una violencia de Dios, por un amor de Dios. Así ama Dios al mundo, que entrega a su propio hijo, ¿no? Para que todo el que se crea en él se salvará. Pero el musulmán no puede entender el misterio de la redención, lo traduce como violencia, ¿no? Es cuestión distinta ya. 2, vamos a hablar también de Safiya ibn Qurayza. Safiya ibn Qurayza fue aprendida cuando terminada la batalla y la sangre de su hermano, de su papá y de su esposo ahí derramada delante de ella. En la misma noche el profeta la trajo a sus mujeres. ¿Y qué casamiento es eso? ¿Quién es un ser humano le matan a su papá, a su hermano y a su esposo? Y se va a casarse con el profeta, entrar a hacer sexo la misma noche, ninguno. Eso es totalmente, como decir, es el maquillaje musulmán para no demostrar la crueldad del acto, ¿no? Ahora, esa es la segunda. Tercera es el cambio lingüístico en el Corán. Pues está claro, lo podemos intentar hacer una clase, hacer un debate sobre el cambio. Yo te tengo todo, no hay tiempo ahora para darlo, pero tengo todo. Históricamente, las personas que cambiaron los consonantes, la imperfección del lenguaje árabe, cómo fue complementado posteriormente. Los autores que escribieron bajo Mahoma no sabían lo que escribía Zayd bin Thabit u otros. Él dictaba, ellos escribían lo que querían, ¿no? ¿Dónde estaba Dios ahí? Además, quemaron varios, como decir, varios meshaf para dejar uno solo. En cambio, el cristianismo no quemó. Dejó los 4 evangelios para que la gente vea la diferencia entre un apóstol y el otro. Y para que tenga opinión el ser humano, para ver realmente, ¿no? Para que la libertad de conciencia ahí esté presente. Dios dicta al hombre, no dicta textualmente, lo inspira. El hombre escribe según su conocimiento, su inteligencia y su cultura. Ahí donde decimos palabra de Dios, palabra del hombre, y no destruimos, nosotros decimos la verdad. En cambio, el Islam trata de conservar una perfección. El Corán está plagado de errores. Esto lo vamos a enseñar, lo vamos a debatir la próxima vez. Podemos ver estas actitudes humanas. Además, el Mus'haf de Mas'ud es distinto, tiene el Mawazatayn, ¿no? Al Mus'haf de Asman. ¿Dónde está la igualdad ahí? Uno tiene más que otro. Entonces, ahí donde el Islam demuestra una discrepancia muy fuerte, ¿no? El cristianismo, gracias a Dios, es transparente. Podemos ver el acto humano y el acto divino. Donde escribe el hombre, donde opina el hombre y donde es inspirado por Dios. ¿Quién lo determina? La iglesia. Cuando hablamos de cuando dijo Cristo, eso no le contesté, lo voy a contestar cuando dijo Cristo, no, yo vine a perfeccionar la ley, a complementar la ley, pero dijo igual, escucharon en el pasado, en cambio yo les digo, escucharon ojo por ojo, en cambio yo les digo, el que te pega a tu mejilla derecha, le das la izquierda, o la izquierda le das la derecha. Entonces, la perfección es seguir el Nuevo Testamento. La salvación en sangre de Cristo y no sangre de corderos de Moisés. El cambio fue drástico del Antiguo al Nuevo Testamento. Por eso nosotros tenemos la doctrina en Nuevo Testamento y no en Antiguo Testamento. Me detengo aquí porque ya se me acabó mi tiempo. Adelante, hermano. Gracias, hermano Karam. Ahora vamos a el señor Emad.
Por favor, adelante, 5 minutos. Bueno, otra vez el señor George insiste que gran parte de la Biblia es palabra humana. Yo no sé por qué te aferras a la palabra humana. Nosotros nos seguimos a los hombres. Y tú dices y te metes en otros temas laterales y cada tema necesita un debate muy largo. En fin, más tarde hablaremos, como si yo prometo, si queréis, hacer un debate sobre la Biblia, el Corán, cuál es la palabra de Dios, con pruebas y con ejemplos. Pero el tema no es la Biblia, el Corán, palabra de Dios o no, aunque ahora tú has confesado que la Biblia tiene mucha palabra del hombre. Y eso está en la mano de muchos profetas. Lo que hicieron los profetas, Moisés y David, Josué, Saúl, matar, quemar, todo esto no era palabra de Dios. Como esta gente, los profetas de Dios, se hurtaban y se comportarían por su aire, mataban a los niños, a las mujeres por su aire, y no es palabra de Dios. Y te mostré que Dios estuvo contento con lo que hizo David. Todo lo que hizo David, Dios lo agradó, salvo el caso de casarse con la esposa de su líder militar después de haberle matado. Dios estaba contento con él. Y tú me dices que el cristianismo es amor y las guerras cristianas eran todas guerras coloniales. Y esto lo contradice la realidad. Y tú me dices en el Corán, manda matar, 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 y no has puesto ningún versículo, solamente son alegaciones falsas sin base. Hablar sin base, sin pruebas, es vano, amigo. Tienes que mostrar versículos que manda matar como estoy haciendo. Ahora, algo del amor de los cristianos que dicen, amad a vuestros enemigos y bendecid a vuestros aborrecedores. En las cruzadas, dice el escritor famoso Mark Graham en página 185, los francos hervían a los adultos de los paganos, los musulmanes, y en ollas de cocina, como lo expresó el historiador, nuestros soldados eran reacios de comerse a los muertos de turcos, musulmanes, incluso comían perros. Vuestros soldados, los príncipes de la paz cristiana, durante las cruzadas comían a hombres, los hervían en las cocinas. ¿Qué vieron los cruzados cuando apartaron a los hijos de los musulmanes y judíos de sus padres? Les aplastaron la cabeza. Los cruzados, los príncipes de la paz, estamos hablando de guerra religiosa, aplastaron a las cabezas de los niños. Los veían como humanos. Eso fue posible. Los cruzados finalmente estaban viviendo los hechos de Apocalipsis. Estas criaturas temblaban ante ellos como eran sirvientes del anticristo. No eran personas criadas por Dios, sino meras bestias inmundas. Esto es un testimonio de un escritor cristiano muy famoso llamado Mark Graham. Seguimos un poco del amor cristiano. El historiador europeo Michel Dresser, francés, describe como el mismo patriarca, hombre de Dios, el hombre príncipe de paz, corría en el callejón de Jerusalén, su espada chorreaba sangre, cosechaba con ella todos los que se encontraban en su camino. No se detuvo hasta llegar a la iglesia de la resurrección y el sepulcro de Jesucristo, por lo que comenzó a lavar sus manos para deshacerse de la sangre que le pegaba, citando de la palabra de siguientes salmos. Los justos, ahora está citando, usando los versículos de Salmos, los justos regocijan cuando ven el castigo de los impíos, se lavan los pies con su sangre. Por eso la gente que dice que el justo tiene recompensa y hay un Dios en la tierra y juzgaba. Estamos hablando de un patriarca, no un obispo, un patriarca de la Iglesia Católica. Está hablando del amor cristiano. Amad a vuestros enemigos y bendecid a vuestros aborrecedores. Como estás viendo, el amor cristiano, hervían a los musulmanes y mataban a los niños. Seguimos también con un poco del amor cristiano. El escritor famoso Siegfried Honke, alemán, en su libro No así es Dios. En cuanto a la plaza, estamos hablando también de las cruzadas.
que rodeaba la cúpula de la roca y la mezquita del Aqsa, en la que la mayoría de los musulmanes que huían buscaban refugio y cobijo bajo los locos y destructivos avances de los francos, los cruzados. Se convirtió en un baño de sangre que llegaron hasta las rodillas de los caballos. Los caballos nadaban y la sangre llegaba hasta los cuellos de los caballos en Jerusalén, matando a los musulmanes. Es algo del amor cristiano que trajeron los príncipes de la paz al mundo. El lado oscuro de la historia cristiana, Helen Erbe, vestimos a los cruzados con sentimientos de integridad y derecho. El Papa Gregorio, Papa del Vaticano, no es una guerra colonial. El Papa Gregorio VII declaró una maldición sobre todo hombre que parará su espada y se apartará de derramar sangre. El historiador Raymond de Aguilera escribió la escena según un testimonio ocular. Ahora estamos viendo lo que hizo, lo que cuenta un testimonio ocular, contaba orgullosamente. El hombre está hablando muy orgulloso, diciendo: en el 1099 se vieron cosas maravillosas. Varios musulmanes fueron decapitados, otros fueron arrojados con ballestares y forzados a saltar desde torres, y otros fueron torturados por varios días, luego fueron quemados con fuego. Es que a los cristianos no les gusta ver la sangre, pues preferían quemar a la gente viva. Ese es el amor, y es que las escenas de la sangre les molesta mucho. Preferían matar a la gente, quemar a los vivos. Es algo del amor cristiano, según la historia y según los testigos oculares y escritores cristianos. Y como estás viendo, no he puesto nada de ningún musulmán. Todos son testimonios de escritores, historiadores, testigos oculares cristianos. ¿Quieres algo más del amor cristiano o no hay tiempo? Creo que no hay tiempo. Digamos más. Dígame. Hermano George, tiene 8 minutos. Yo gasté 8, lo siento. Dale lo que queda de tiempo. Soy tolerante, dale lo que queda de tiempo, pero que no me hable en vano, que me muestra actos y versículos. Bien, muchas gracias, amigo Amado y amigo George. Adelante. Te diste cuenta que no usó el Nuevo Testamento, otra vez el Testamento. Gracias. Bueno, ahí hace de violencia, él sigue buscando el Testamento. Nosotros se tienen lo que hace o sea, lo escrito y lo el Corán copió los del Corán de la Meca, los textos del Corán de la Meca, la mayoría de ellos. Entonces él va en recoge validez doctrinal para que hacemos. Sí, hermano George, sí. No se escucha bien. Sí. No se escucha bien, hermano George. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora mejor, excelente. Le estaba diciendo que el señor Imad, para acusar al cristianismo, usa dos maneras. Buscar en el Antiguo Testamento por falta de textos en el Nuevo Testamento para acusar al cristianismo. El Antiguo Testamento no es doctrina para nosotros. Por otro lado, buscar actos de personas o de reyes que no representan en ningún momento el evangelio, ¿no? Profesan un cristianismo, mas sí han actuado cruelmente, pero sin la doctrina católica o los textos del evangelio. O sea, actuaron por cuenta propia, como las cruzadas, por cuenta propia. En cambio, el evangelio no sustenta eso. En cambio, si vamos al Islam, el mismo profeta, donde el hermano huye, el profeta vendió los niños de menos de 13 años y 12 años como esclavos para traer armas. Mató a todos los hombres, exactamente a ningún hombre se quedó vivo. Y violaron a todas las mujeres. Eso, si eso no es genocidio, ¿qué es el genocidio? Yo no comprendo cuál es.
¿no? Y eso está en la doctrina del Islam, en los textos del Corán. Dice el hermano que no hay textos que en el Corán que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen violencia. قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الأخير, no es, ¿no? الذين لا يحرموا ما حرم الله ورسوله, ¿no? ¿Eso qué es? O matadles allá donde los encontraréis, expulsadles de donde os hayan expulsado. Los asociados, ¿no? La asociación es más grave que el asesinato. ¿Eso qué es? En el Corán hay 196 textos. Es más, podemos hacerlo. Un debate y podemos presentar cada uno lo suyo. Yo tengo un montón, pero no tiene caso. Él lo sabe que lo tiene, ¿no? Ahora, la otra parte también. Matar a hombres y mujeres. Vamos a la historia. Historia del Islam sustentada por los textos del Corán. En cambio, la historia violenta del cristianismo está totalmente fuera del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento no existe textos que instan a la violencia, porque Cristo no tomó una espada, no mató a nadie, no instó a los apóstoles a que maten. Siempre habló, amad unos a los otros como yo los he amado. Así ama Dios al mundo, ¿no? Que envía a su propio Hijo, ¿no? Que se sacrificase para que todo lo que creyera en él se salvará y tendrá vida eterna. Cristo habla claramente, ¿no? No injuriáis a nadie. En cambio, Mahoma les dice, matad a los infieles. Matad a los infieles. عندما تأتي الأشهر الحرم اضربوا الأعناق. Entonces, es ahí donde está la diferencia. La violencia en el Antiguo Testamento no es violencia del cristianismo, porque Cristo doctrinalmente nos insta a obedecer el Evangelio y no la ley de Moisés. En cambio, los musulmanes, sus guerras están sustentadas por dos cosas, el Corán y el Sira, y ambos son uno, y ambos son totalmente violentos. ¿Cómo abrieron Siria? ¿Cómo abrieron Palestina? ¿Cómo se conquistaron Siria, Palestina? ¿Cómo llevaron todas las mujeres de Egipto? Todas las mujeres cuando entró Abu Ubaida a Egipto, Amr ibn al-As, perdón, a Egipto, llevó todas las mujeres de Egipto. Los jefes de Egipto, los cristianos, le ofrecieron la cosecha de Egipto por 4 años para que le devuelva a sus mujeres. Le dijo, no puedo, ya no los tengo. Les dijo Amr ibn al-As. ¿Cómo conquistaron norte de África, la Mazir? ¿Qué hizo Musa bin Nusair? ¿Cuántas trajo? Trajo 30,000 vírgenes después de matar a todos los hombres, ¿no? Vender a los niños, trajo 30,000 vírgenes montadas sobre 11,000 camellos como regalo para los jefes musulmanes en la península árabe, ¿no? Y en Siria. Eso es conquista. ¿Cómo conquistaron a España? Con flores y rosas, a diferencia de los cruzados actuaron por actitud propia. Sí mataron, sí derramaron sangre, pero el evangelio no la sustenta. Absolutamente. Está libre de esa sangre el evangelio. En cambio, las conquistas musulmanas nacen desde la profundidad de los textos del Corán, desde la profundidad de la vida de Mahoma, que dijo, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. فإن آمنوا عصموا عني نفوسهم أموالهم etcétera, ¿no? وإن لم يؤمنوا ماذا لكن. ¿Cómo me dices que no hay textos? ¿Cómo dices que acaso el Corán es solamente Corán? Es Corán y Sira, Hadith. Tú sabes que el Islam es Corán y Sira. Por otro, está el problema del nasikh y el mansukh, o sea, lo que es textos válidos y textos recopiados. El Corán copia 177 textos de las suras de la Meca que ya no tienen validez. La doctrina está casi centrada en el Hadith, en los textos de la Medina. Nosotros aceptamos eso, pero ellos no aceptan. Siempre brinca el Antiguo Testamento. Quiere a fuerza que nuestra doctrina sea basada en el Antiguo Testamento y eso no es justo, ¿no? Bueno, ahí me termina porque yo creo que me terminó el tiempo, ¿o no? Sí, se terminó.
Entonces vamos a Emad tiene 8 minutos. Bueno, otra vez el Señor insiste de negar el Antiguo Testamento y lo que es de la Biblia, y no sé cómo puede quitar la mitad de tu Biblia. Pues dinos claramente, ¿tú no crees en el Antiguo Testamento? ¿No crees en lo que dijo Dios a Moisés y Josué y Samuel y David y Salmón? Y siempre usas el Nuevo Testamento, aunque Jesús dijo que fue enviado para hacer la misma ley de los dioses. En cuanto a matar al Hijo del Dios para salvar a la humanidad, a lo mejor más tarde lo hablamos, pero está hablando de violencia. Matar, Dios deja a su Hijo para que muriera en la cruz para salvar a los hombres. Y yo te pregunto, si Jesús fue enviado para salvar a los cristianos del pecado original, ¿cómo se salvaría el mundo antiguamente? También el mundo antiguamente, la época de Moisés, David, Noé, Abraham, Moisés, los anteriores profetas, todo el mundo se salvaría también por la sangre de Jesús, y Jesús todavía no había nacido, ni apareció en el mundo, o tenían otro modo de salvación, o Dios solamente tiene a favoritos como los cristianos y les dio la sangre preciosa de Jesús para salvarlos y privó a toda la humanidad de este don, salvarlos por la sangre de Jesús. O Dios tiene dos modos de salvación, un modo para los apartados de él, los antiguos, y un modo amoroso que consiste en la sangre de Jesús para salvarlos. Algo de lógica lleva a la verdad, y yo siempre debato no para ganar, porque nosotros debatimos para mostrar las verdades como son y con amor, y ojalá todo el mundo se guía y vuelve a su creador y vuelve a algo de lógica para salvarse. Tú has inventado muchas historias y no tengo nada que ver con ellas, yo solamente respondo lo que usas de documento. Tú citaste un versículo del Corán. Dice, y matadlos a donde os encontráis con ellos. Y tú dices una parte, un versículo, y dejas el contexto. Eso está en capítulo 2, el Baqara. Allah dice en el anterior versículo que has mencionado, وَقَاتِلُوا, tú hablas el árabe muy bien, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. En español, y luchad por la causa de Allah contra los que luchan contra vosotros. Los que luchan. Quien empieza el combate son ellos, mi amigo. No engañes a la gente tomando una frase de un versículo y hacerla como una norma. Y dice después, y matadles de donde los encontráis, y expulsadles de donde os hayan expulsado. ¿De dónde? ¿Quién empezó la guerra? ¿De dónde os hayan expulsado? Pues ellos los que expulsaron a los musulmanes, los que empezaron el combate, no los musulmanes. Como reacción, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darlos nuestra segunda mejilla como los amigos cristianos? No, tenemos que luchar contra quién, luchar contra nosotros, autodefensa, creo que está legal en cada parte del mundo. Tú mencionaste un hadith, mira como yo contesto, no tengo vergüenza de ningún hadith, de ningún versículo en el Corán. Umirtu an uqatila an-nas, yo fui ordenado de matar a la gente hasta según tú, hasta que creían en Dios. Tú eres de origen árabe, gracias a Dios, y sabes que la palabra hatta, hasta que, tiene varios significados. Hatta aquí no significa hasta que creían en Dios. Es para qué. Aquí es para mostrar el fin. Umirtu an uqatil. Además dice uqatil, luchar, no aqtul. Hay diferencia grande entre aqtul y uqatil. Y tú sabes muy bien, también Amado es de origen egipcia y sabe que la diferencia entre aqtul es matar a una persona. Uqatil, hay dos partes. Y esto solamente pasa entre los ejércitos. En los ejércitos, en las guerras, nosotros matamos a la gente. ¿O qué hacemos? ¿Les damos té y pasteles? No. Matamos a la gente con toda la fuerza que podemos, pero también con restricciones. Pues el fin era llevar la palabra de Dios, y ahora, después de la conquista árabe a Egipto, por ejemplo, mi país, que es el país también de nuestro amigo Amado, tú sabes, y un poco de lectura a la historia, sabes que la gran parte de los cristianos de Egipto presentaron la ayuda a los árabes para salvarlos de la persecución romana. Los romanos católicos en Egipto perseguían, mataban a los cristianos en Egipto, y por eso la gran parte de la gente egipcia terminó abrazando el Islam. Y muéstrame un solo accidente
donde los árabes maltrataron a los cristianos o los obligaron a abrazar su religión. Amado está leyendo, aunque no, su papel no es reír ni mostrar ninguna reacción porque eres un moderador, no tienes que meterte con ninguna reacción. Si quieres hacer un debate conmigo, hágalo. Pero no tienes que reaccionar. No estoy metiéndome, pero estoy riéndome porque... Pues falta de respeto, reír... No voy a seguir para no intervenir. Sigue usted. Yo he terminado. Pues el Señor me está diciendo que Jesús fue otra cosa diferente del Antiguo Testamento. Pues quitamos toda la parte del Antiguo Testamento, quitamos los versículos de Moisés, Jesús, David, aunque como he mostrado, y Dios estuvo contento con todo lo que hicieron, Dios es quien mandó. Y por cierto, te digo una cosa, una sorpresa, nosotros no creemos en todo lo que estoy contando, pero ustedes creen. Y esto, su impacto, su influencia estaba en la vida. Me dices que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los cruzados, estamos hablando de la cabeza más grande, el Papa de Roma mandó a los cruzados y estaba muy contento citando los versículos del Antiguo Testamento. Y me dices, no es guerra religiosa. Si las cruzadas y el hombre que estaba matando en cada parte habla con el nombre del Antiguo Testamento. Pues la influencia del Antiguo Testamento está muy clara en las cruzadas, está muy clara en la Inquisición. ¿Sabes cuánto mataron en la Inquisición? Según las fuentes más clementes, 31.000 personas. Según lo más exagerado, 300.000. Pues no me hables de en vano, estoy hablando de versículos bíblicos. Dios manda a matar, tu Dios, o Dios según vosotros. Nosotros no creemos que Dios mandó a nada de esto, no creemos que David mató, ni Moisés mató, ni hizo esas barbaridades, porque son los nobles profetas de Dios y fueron enviados por Dios para llevar al mundo, pero son crímenes que se metieron en la Biblia por manos de muchos malicios. Y por favor, no nos metamos en otros temas para escapar del tema principal. Tú me estás hablando de cuentos que inventas tú. Y hombre, hablamos con pruebas, hablamos como señores, con pruebas, hechos históricos, y hablamos con versículos bíblicos, con lógica. No hablamos en vano, inventando historias raras que no existen ni tienen nada que ver con la realidad. Sígame. Bueno, me toca a mí. Son 8 minutos. Me toca a mí 8 minutos. Yo no mentí en ningún momento, no engañé, solamente lo enseño y tampoco me dirijo de manera personal o ofensiva. Yo digo lo que es, el debate es neutro para mí. No tengo por qué acusarlo de nada a usted, amigo. Ahí está. Y matadlos allá donde los encontraréis, expulsarlos de donde os hayan expulsado. La asociación es más grave que el asesinato, pero no combatéis contra ellos acerca de la mezquita sagrada antes de que os hayan combatido ahí. Si combaten contra vosotros ahí, entonces matadlos. Tal es la retribución del descreído, claramente. Ahí el texto está totalmente claramente. Matadles. Matadlos. Exacto, yo no he mentido, gracias a Dios. Continúo mi intervención. No, el otro versículo, combatid contra ellos hasta que no haya asociación y la religión sea íntegramente para Allah solo. Entonces están claros los textos de violencia y son pocos, no es el debate para estar leyendo yo un montón de versículos, con esos me baso. ¿Por qué me baso? Porque realmente la doctrina neotestamentaria está pura, sana, limpia de todo ese tipo de matar y matar y matar. Jesús no manda a nadie a matar. Jesús manda a predicar con amor. ¿No? La segunda cuestión es el Papa. Muchos papas que nosotros no creemos que hayan salvado. El Papa, cuando manda a ejércitos, se ha errado. Y muchos papas, hay varios santos que han dicho, hay varios papas que puede que no hayan salvado. El mismo Benedicto XVI, digo, el Espíritu Santo, hay muchos papas que quizás no haya elegido. Claramente, hasta nuestros mismos papas reconocen que hubo papas que actuaron por decisión propia. Ahí está totalmente libre el evangelio de esas actitudes. El evangelio está claro, nítido. Como el Corán está nítido. El evangelio está concreto en no mandar a matar. El Corán está concreto en mandar a matar. La segunda parte
insiste el Señor en que yo estoy anulando el Antiguo Testamento. Hay mucha diferencia entre Antiguo y Nuevo. Volvemos a decir, decimos, nosotros no intervenimos en la particularidad de que la doctrina islámica deja a un lado casi la mayoría del Corán, de las suras de la Meca, y los recopia. Y en esto se basan su doctrina en lo recopiado en el Hadith. Es cuestión musulmana. Yo no puedo intervenir ahí. Yo tengo que obedecer ahí, ¿no? Lo que digan los jeques en cuanto a su religión. Igual ustedes tienen que obedecer lo que nosotros decimos del Nuevo Testamento en referencia al Antiguo Testamento. Nosotros sí aceptamos y ustedes no aceptan. ¿Cuál es el motivo que no aceptan? Porque no tienen cómo achacarnos algo en el Nuevo Testamento. Entonces buscan el Nuevo Testamento para acusarnos. El Antiguo Testamento, nosotros tenemos la autoridad moral y doctrinal para decidir sobre él. Ustedes no la tienen. Ustedes tienen que obedecer lo que nosotros decimos. Igual como nosotros obedecemos lo que dicen los jeques, ¿no? Y los intérpretes sobre los textos de la Meca y los textos de la Medina y el Hadith. Tenemos que recurrir a esos textos cuando vamos a hablar algo sobre el Islam. En cambio, como usted no tiene por dónde cortar, Señor, tela por dónde cortar, agarras del Antiguo Testamento, me acusas de haber anulado. Hay mucha diferencia, mi vida, entre Nuevo y Antiguo Testamento. Antiguo Testamento basado en concepto, basado en ¿cómo se llama? En leyes, basado en ritos totalmente, para nosotros son pasajeros. El Nuevo Testamento es misterio de salvación. Es sacramentos, es el sacrificio de Cristo y no el Cordero de Moisés. No tenemos nosotros 10 mandamientos y 613 preceptos, no. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la sangre de Cristo, tenemos la Santa Misa, tenemos una doctrina distinta. ¿Quién lo determinó? Cristo. Por eso Cristo, cuando manda a predicar, que dice, id y predicad el Evangelio, no digo id y predicad la ley de Moisés. Entonces son cuestiones muy de nuestra religión. Espero que la respeten como yo respeto o como nosotros como católicos respetamos la interpretación de los jeques del Islam, de los clérigos del Islam sobre las suras o el Corán de la Meca, ¿no? Y las suras del Corán de la Medina. Nosotros lo respetamos, ¿no? Y por eso nuestro debate es legal. Es claro, es contundente y nítido. En cambio, señor Imad, usted pasa a legislar el cristianismo cuando no tiene ninguna autoridad. La autoridad está totalmente de la iglesia, no es de usted como musulmán, ¿no? Entonces, es el punto. Ya declaramos lo del Papa. Declaramos, en cuanto a matar y mandar a guerrear, es lo mismo. El que va a guerrear, ¿no? Lleva su lanza, lleva espada y va a matar, obviamente. ¿Quién son los enemigos ahí? Los enemigos son los infieles. ¿Quién son los infieles? Cristianos y judíos, y persas. Y así fue sometido todo el Medio Oriente. En cuanto a leyes rudas con los conquistados, pues la tenemos toda. Ahí están los decretos de Ibn Taymiyya. ¿Qué dice los decretos de Ibn Taymiyya? Es más, ¿qué pasó con nuestras iglesias? Están convertidas en mezquitas. Ayer mismo, ¿cómo se llama? Ayer mismo Erdogan transformó la iglesia de Hagia Sofia en una mezquita. Hace poquito también los umavitas nos quitaron la iglesia de San Juan Bautista y la convirtieron en el Masjid al-Umawi, ¿no? En la mezquita umawi. Y así, cientos y cientos de iglesias. Pero vuelvo y digo, ahí hago énfasis. Los cristianos que hicieron violencia la hicieron por cuenta propia. Hasta el mismo Papa la hizo por interpretación propia. Nada que ver con los textos del Evangelio. En cambio, los ejércitos musulmanes se han basado siempre en la vida de Mahoma, del profeta Mahoma, en la vida de sus lugartenientes, los califas ar-Rashidin, ¿no? En cambio, nosotros no podemos basar nuestra violencia ni en la vida de Cristo
ni en los textos del Evangelio, ni en la vida de los 12 apóstoles. Aquí hay paz, aquí hay guerra. Eso está totalmente claro. Yo creo que terminó mi tiempo. Tomé 7 minutos. Puede hablar, hermano. Para concluir, yo creo que ya tenemos que basar, si gusta el hermano, debatir. Disculpen, hay un énfasis de 2 segundos nada más. Si queremos combatir, si quiere el hermano seguir combatiendo, seguir debatiendo, podemos hacer un tema sobre Biblia y Corán, textos inspirados. No sé si le gusta, con todo el gusto, ¿no? Y a mí me da gusto ¿verdad? Debatir con él, y no tengo nada personal, de verdad. O sea, ahí lo que trato de exponer es lo que sé, lo que me gusta. Adelante, hermano. Sí, ¿sí me escuchan, hermanos? Escuchamos perfectamente. Yo escucho, sí. Sí, muchas gracias. Y disculpa que se falló la internet un ratito. Entonces, vamos al señor Ahmad. Sí, empezamos los 5 minutos del comentario. ¿Son los últimos 5 minutos o hay más tiempo? ¿Habrá otros 5 minutos o esos son los últimos? El penúltimo. Bueno. Sí, hay otros. ¿Cuántos? Porque el acuerdo era 10, luego 5 por 6. ¿Cuántos 5 minutos faltan? Solamente para organizar el tiempo y lo que tenemos que decir. Sí, 3 5. Ok. Esos son los primeros de los 3 5. Bueno, otra vez el Señor está negando el Antiguo Testamento y otra vez está o insiste derribar el cristianismo. Y repite lo mismo. Y repite los mismos versículos. Él mismo se refuta. Dice los versículos de la Sura 2, capítulo 2, y matadlos como os hayan matado. Expulsadlos de donde os hayan expulsado. Matad, sí. Nosotros matamos en la guerra. Pero si matan fuera de la guerra. Cuando en la guerra matamos a la gente. Porque ¿qué hacemos con los que nos atacan? Les damos pasteles y café y té. Matamos a la gente en las guerras. Cortamos todas las cabezas en las guerras. Pero una vez que termine la guerra, termine las matanzas. Ahora, me estás hablando que los que hicieron los cruzados no eran por el nombre de Dios. Y me dices otro ejemplo de Erdogan, quien convirtió una iglesia antigua a una mezquita. Y dices que no es por el nombre de Dios. Cuando un cristiano, como el Papa del Vaticano, el patriarca, en las cruzadas o durante la Inquisición y con los reyes de Europa, matan a los niños, violan a las mujeres, destruyen las ciudades, dice que son actos fuera de la Biblia. Dios no está contento con lo que hace el Papa. Y aunque está a un nivel de Estado. Y cuando un musulmán mata y está condenado por los musulmanes, dices, el Islam es el culpable porque manda matar. ¿Dónde en el Islam encontramos algo como este texto? En 1 Samuel 15, 12, 3. Totalmente todo lo que les pertenece. No los perdones. Tu Dios dice no los perdones. Mataron a hombres, a mujeres, a niños, bebés, vacas, ovejas, camellos y bordos. El único libro en toda la historia del mundo, mucho menos que es un libro sagrado, el único libro en la historia de la humanidad que manda a los profetas, matar a hombres, mujeres, niños, bebés. ¿Por qué matar a niños y bebés? Bueno, matar a los niños y bebés y vacas y ovejas. ¿Por qué matar al ganado? Hombre, tú debes sentir algo de vergüenza. No es asiento privado, pero la Biblia es avergonzosa. Manda matar a mujeres, niños, bebés. Nosotros los musulmanes no creemos en eso. Pero te estoy citando de tu Biblia. No creemos que Dios, el omnicompasivo y los profetas nobles de Dios harían esas barbaridades. Amigos, el Islam era una religión de terrorismo, no hubiese aceptado el mensaje de los profetas como una parte esencial de su mensaje. Negar el mensaje de cualquier profeta en el Islam significa llevar al musulmán al infierno. Si el Islam no fuera una religión de amor y paz, hubiese negado el mensaje de los otros.
no hubiese referenciado a Jesús y no hubiese mostrado el nombre de Jesús 25 veces. No hubiese dedicado un capítulo grande para la Virgen María y no hubiese considerado a María como la mujer más enaltecida. La mujer número 1 para los musulmanes es la Virgen María. Y el profeta, si fuera un profeta del diablo, hubiese dedicado un versículo del Corán a su hija, a su esposa, pero el Corán eligió la Virgen María para dedicar. La única mujer que está mencionada con su nombre es la Virgen María. Mira cómo habla el Islam de gran amor y reverencia a Moisés y Aarón y Salmón y David como profetas nobles de Dios y que eran infalibles, no hacían ningún mal. Y como habla la Biblia de Aarón y Salmón como dos señores enviados por Dios y al final se desviaron de la ley de Dios y adoraron a ídolos. Como habla del profeta Lut, que cometió el incesto con 2 mujeres. Esto lo lee alguna gente en la Biblia, ¿cómo se portaría la gente ordinaria? Cuando leen los cantares eróticos, si a lo mejor les gustaría hacer un debate futuro sobre el sexo en la Biblia, no se atreverán, hacemos un debate sobre los cuentos eróticos. Como un profeta como Lut hace estas cosas, hace el adulterio. Como David, el hombre digno en el Corán, mata al líder de sus tropas, hace una conspiración solo para robar a su mujer. Si esto lo hace un profeta o un rey grande como David, como Aarón, como Salmón, como Lut, ¿cómo se portaría la gente normal si esto lo hacen los hombres? Y el Islam niega todo esto. El Islam es la religión que más respete a los otros profetas y considera creer en ellos una parte esencial de nuestra doctrina. Por eso el Islam es la religión de la paz, amor, no lo que hacen los cristianos. Y otra vez, no me digas el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque como estás viendo en la Inquisición, en las Cruzadas, usaron los textos que están en el Antiguo Testamento y por parte de los patriarcas, los papas del Vaticano, y en la conquista a Centroamérica y América del Sur mataron entre 120 a 200 millones de los hindúes, y con la orden del Papa Gregorio, y no me hables que es una guerra colonial. Yo no debato para ganar un debate, además no hay ninguno que puede ganar un debate contra un musulmán, porque simplemente el musulmán tiene la verdad con amor y con calma. Pero yo debato para mostrar a la gente la verdad con textos y pruebas y no alego, no invento historias. Yo hablo como estás viendo, todo el tiempo estoy hablando, citando versículos claros de la Biblia y también citas del Corán y respondo lo que tú alteras. Tú mencionas una palabra, yo menciono el contexto para aclarar todo, no para desfigurar. Como estás viendo, los textos son muy claros. Maten a niños, a mujeres, a hombres, a ganado. No sé dónde se encuentra en el Corán un solo versículo que manda matar niños y mujeres. ¿Dónde manda matar a los viejos? ¿Dónde? Cuando queremos jugar, hay que jugar limpio y hablar con documentos, con hechos históricos y con versículos de la Biblia. Y tú me dices que Jesús fue otra cosa. El hombre dijo claramente, yo fui enviado para hacer la ley de los profetas, la ley de Moisés. Ni una letra, ni una jota va a cambiar hasta la ida del cielo y la caída de la tierra. Hasta la ida del cielo y la ida de la tierra. El hombre no dijo que no cambiara ni una jota, ni una palabra. Nada cambiará. Jesús no cambió. Lo que cambió, con todo respeto, es la iglesia y los falsos hombres, pero Jesús, la paz de Dios sea con él, no cambió nada. Los que cambiaron eran ustedes. Me dijiste que no hay ningún versículo. Yo te dije que Jesús dijo claramente en Mateo que no dicen que he venido para poner paz, he venido para espalda. Para poner espalda, y tú dices que Jesús es amor. ¿Dónde está el amor en esta palabra tan fuerte para poner espalda? ¿Dónde está el amor de Dios en dejar a su hijo morir en la cruz por una banda de unos mortales, unos hombres mortales débiles? Dejan a Dios desnudo, torturado, colgado en la cruz para salvar a los hijos del hombre, o los hijos de Dios, de Dios. Dios muere por Dios para salvar a los hijos de Dios, de Dios. Y me dices, amor de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Yo terminé. Perfecto. ¿Cuántos minutos tomó el hermano? Sí, bueno, son 9 minutos. Entonces, 9 minutos.
Ok, diferencia entre, bueno, el hermano comienza en Sí, adelante, hermano Caro. sí, el hermano comienza en acusar al cristianismo en hacer guerras de acabar con la, ¿no? De genocidio. Vamos a ver, las guerras cristianas, como hemos dicho, no están sustentadas en el Evangelio. Y cuando Jesús dice, vine a dar una espada, Jesús habla de manera alegórica. Eso lo interpreta la iglesia, no un musulmán en Egipto. Pero como el musulmán no respeta la interpretación eclesial, nosotros sí respetamos la misma interpretación de ellos de los versículos del Corán. Ellos no respetan, porque ellos siempre incursan en terreno que no es suyo, porque realmente no tienen cómo debatir. Y ahí lo demuestra el hermano claramente. 1, 2. Nuestras guerras en la historia, que no están sustentadas en el Evangelio, porque Cristo no cargó espada, los apóstoles no cargaron espada hasta el año 325 los cristianos fueron pasados a filo de espada. El primer imperio cristiano fue tiempo de Constantino, pero Constantino, él adoptó un cristianismo a su medida y él lo llevó, él no fue un evangélico, él politizó la religión para gobernar mediante ella, mas él no es ningún apóstol, ¿no? Entonces ahí la diferencia. Igual la iglesia en el tiempo medieval, los reyes usaron ciertos hombres de la iglesia para hacer de lo suyo. Ahí donde caben las guerras cruzadas. Más donde manda Cristo a decir, ¿no? Maten. Umerto an uqatila. Fui ordenado a matar. Eso no existe. O cuando, como dice en el Corán, ¿no? A'iddu lahum mastata'tum min rubat al-khayl. O sea, prepárale lo que puedan de las ataduras de caballo para aterrorizar a los enemigos de Alá. Aterrorizar, terrorismo, de ahí nace el terrorismo. En cambio, ¿dónde dice Cristo eso? Jamás, absolutamente. ¿No? Dicen, predicad. El que cree se salva, el que no se cree será condenado. ¿Quién lo condena? No yo, Dios. ¿Me manda a derramarle la sangre? Para nada. Dios es el que condena, Dios es el que salva. ¿Cómo lo hace? No a filo de espada de los hombres. Cuando los hombres se presentan ante su trono para ser juzgados y serán divididos entre corderos y machos cabríos. Así lo dice claramente el Evangelio. Entonces, la doctrina católica está totalmente clara y no lo vamos a aprender de la boca de un musulmán, con todo respeto a la persona. Bueno, las naciones cristianas tuvieron una época de guerra, pasaron a la era de no guerra, se acabaron las guerras religiosas, vinieron las guerras laicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entraron las naciones con cultura cristiana en son de paz. Hoy en día no hay ninguna guerra laica, todas las guerras son musulmanas, desde Afganistán hasta Cachemir, hasta Siria, hasta Irak, hasta Yemen, hasta Sinaí en Egipto, hasta Sudán, hasta Nigeria, hasta Libia. Todas son guerras musulmanas. Musulmanes matando a musulmanes y a no musulmanes. Todos son musulmanes. ¿Y el mundo por qué está en paz? El mundo está en paz. Los musulmanes no pueden estar en paz. ¿Por qué? No porque el hombre musulmán es malo, para nada. El hombre es bueno. La doctrina lo insta a la violencia. Por eso, los que hacen Daesh, por ejemplo, ISIS, ¿en nombre de quién lo hacen? Al-Qaeda, ¿en nombre de quién? Todos basados en los textos del Corán interpretados por Ibn Taymiyyah, porque hay base en el Corán. En cambio, el Nuevo Testamento no tiene nada. Tiene que rebuscarle, hermano, en el Antiguo Testamento, donde nosotros no lo tomamos como doctrina. Como ellos tampoco toman 177 versos del Corán de la Meca, no lo toman como doctrina, fueron recopiados, pero el hermano hace de la vista gorda de eso, porque el auditorio no sabe, entonces él manipula al auditorio ahí, por la ignorancia del auditorio, pero el auditorio va a saber y va a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces las guerras de hoy, todas son musulmanas, el mundo musulmán está en llamas, el mundo laico y cristiano está tranquilo, no hay ninguna guerra, ¿no? La cuestión de David robando una mujer, lo que hemos dicho, David roba a una mujer en nombre propio, no de Dios. Mata a un hombre y fornica en nombre propio, pero Mahoma en nombre de Dios toma a Safía, mata a su papá, a su hermano, a su esposo, a toda su tribu,
a todas las mujeres las esclavizan sexualmente, a todos los niños los venden, a todos los hombres los pasan a filo de espada 900 y pico, y todo en nombre de ¿quién? En nombre de Dios, en nombre de Allah. Así es, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre lo que hace David y lo que hace Mahoma. Uno en nombre propio, el otro en nombre de Allah. Uno fue increpado por el profeta Yad. David fue increpado, en cambio Mahoma fue alabado. Alabado por Allah. Todo lo que quiera Mahoma, lo quiera Allah. Mujeres le da Allah. Hasta la nuera la agarró del hijo, ¿no? Y la unió a sus mujeres Zainab y bajó por ella un versículo que le dijo a Allah, ya tu hijo, o más, no es tu hijo, le dijo, no me acuerdo cómo se llama del hijo, le dijo, el hijo adoptivo le dijo, después de haber gozado de ella un rato, te la entregamos. Imagínate, es Dios que le entrega hasta la fornicación al profeta, ¿no? Entonces, ahí está el problema. En cuanto al genocidio que dice el hermano que los reyes católicos mataron a 200 millones, 100 o 200 millones en el continente americano, por favor. Si todo el genocidio de Estados Unidos lo hicieron los protestantes, y no en nombre de Dios, es una guerra, fueron casi 11 millones de indígenas. En cambio, en Latinoamérica no había en todo el continente 30 o 40 millones de habitantes. ¿Cómo van a matar 200 millones? Hombre, regresa a la historia. A lo sumo llegas a 40, 50 millones. ¿Dónde mataron 100 y 200 millones? Y mataron a todos. ¿Y de dónde está esta gente hoy en día? Toda de facciones indígenas. ¿De dónde lo trajeron? ¿Son europeos? No, son indígenas. Entonces ahí corrige, hermano, lo que estás diciendo. ¿Me queda tiempo o no? ¿Me queda tiempo, hermano amado, o se acabó mi tiempo? Un minuto. Bueno, Mahoma adora a ídolos. De hecho, Mahoma no era fiel. Él hacía la vuelta sobre la piedra de la Meca. Es una piedra. Esta fue una herencia de los tribus paganos. No, la piedra de la Meca es anterior a Mahoma. Y Mahoma daba las vueltas sobre ella. Es un rito pagano. Y siguen siendo los musulmanes dando vueltas sobre la misma piedra de los tribus paganos antes del Islam. Que esta piedra fue santificada por el Islam. Y hoy en día, 1.600 millones de musulmanes dan vueltas sobre esta piedra. Adelante, hermano, terminó el tiempo para mí. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces, señor Ahmad, sí, tiene 5 minutos. Yo no sé por qué el señor Jorge siempre insiste a repetir lo mismo, la historia de matar a la gente. Sí, matamos a la gente en las guerras. Vosotros no matáis a la gente en las guerras, matáis en las guerras y fuera de las guerras. Y dice, ¿y qué hacen ahora los ejércitos en el mundo? Cuando un país te ataca, ¿qué haces a este país? Lo matas. Y preparar para él lo más fuerte. O ahora los americanos que los aviones F-16, F-35 y las bombas atómicas son para repartir el amor al mundo. Cada ejército tiene el derecho de preparar lo más fuerte para defenderse y para ganar la guerra contra los enemigos. En las guerras la gente se mata, o la gente se toma, reparten abrazos y besos y rosas. Sí, matamos en las guerras. Algo muy normal. Vuelvo otra vez a la misma historia, la historia de matar a 700 judíos. Hemos explicado que era una reacción contra su traición al profeta. Ellos iban a entregar al profeta y a su gente a los ateos después de romper el pacto. Hemos dicho que quien sentenció esta muerte era un aliado a los judíos. Y repito, es lo mismo también, esto muestra tu quiebra. Repito, lo mismo, el profeta se casó con Safía, se casó con Safía, que ella antes había abrazado el Islam, se casó como se casa un hombre o una mujer. Y vuelve a lo mismo también, repito lo mismo, no tiene nada que ver, repito lo mismo, no tiene nada nuevo, no tiene ninguna mente creativa. El profeta Muhammad se casó con la hija o la esposa de su hijo adoptivo. Hemos dicho esto, lo hemos explicado, y hay un vídeo mío en mi canal llamado Los casamientos del profeta Muhammad, y muestra por qué eran los 12 casamientos, pero el tema es diferente. Siempre tú sales del tema para meterte en temas laterales, para mostrar tu quiebra. Esto no es para nada. Tú me dices, un musulmán no debe interpretar la Biblia, y ahora tú hablas del Corán y no tengo que citar de la Biblia. ¿Cómo hablamos, pues? ¿Qué usamos en este
este debate. Estamos hablando de versículos bíblicos, como todo, citas versículos coránicos. Y los textos son muy claros, matan a mujeres, a niños, cometer genocidio en cada parte. Tú dices, en América viven 7 millones, 11 millones. No, amigo, estoy hablando de América Central y América Latina, y según las fuentes históricas, tú debes revisar la historia. Mataron a 120 hasta 200 millones de habitantes. No estoy hablando de un país, estoy hablando de América Latina y América del Centro. Vuelve tú a la historia y corrige tu información. Y por favor, en los últimos otros 5 minutos, no repites lo mismo, porque estás perdiendo el tiempo de la gente y repetir lo mismo. El Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo otra cosa, la historia de Safía, la historia de la hija o la nuera del profeta. Repites lo mismo, no tienes nada nuevo. Así estás perdiendo el tiempo de la gente y tu tiempo en vano repitiendo lo mismo. Y todo esto lo he votado varias veces. Busca algo nuevo. Y por cierto, no tengo nada personal contra ti, no contra el amigo Amado. Somos, al final, somos hermanos en Dios, porque en el Islam toda la gente son hermanos. Estamos hablando, enunciando las verdades según los hechos históricos y según los bíblicos, los textos bíblicos y coránicos, claro, solamente enunciar la verdad, y la gente que nos ve puede juzgar y puede decidir, y cada uno es responsable ante Dios por lo que hace. Pero yo hago esto por amor, no por rencor, ni contra, no tengo algo contra nadie de ustedes. Al contrario, al final somos amigos, somos hermanos, y tal vez en otro futuro hablamos de otras cosas. Otros debates también con amor para mostrar la verdad a la gente, pero no repetimos lo mismo todo el tiempo, porque esto es absurdo y muestra mucha quiebra intelectual. Yo terminé. Adelante, hermano George. Ok, voy a tomar. Espero que sean los últimos 5 minutos, porque ya hemos pasado el tiempo concreto al Bueno, debate. me tomo Sí, el hermano George va a comentar. Hermano George, sí, usted va a comentar y luego vamos al señor Emad para el último comentario, y luego regresamos al hermano George para el último comentario. Sí, Perfecto. adelante, hermano George. Gracias, hermano, gracias. Ahí los datos dicen de Internet, había 60 millones en todo el continente americano, alrededor de 60 millones. El hermano, en tiempo de conquista precolombina, el hermano insiste en que mataron de 100 a 200 millones. Entonces, para él había como 500 millones seguramente. Y mataron de cada 5, 2 personas. La Internet dice claro que no es así. Entonces, bueno, ahí está la falla del hermano en los números, en su afán de acusar al catolicismo y de demostrarme que estoy dando falsa información. Esta es una, ¿no? Que la refuta no yo, sino el Internet. En cuanto a los tribus de Jaibar y Quraiza, los tribus de judíos, no es cierto lo que dice el hermano. El profeta, cuando lo botan fuera del cerco de la Meca, cuando lo echan por revolto, Waraka bin Naufal, que era su padrino adentro de la Meca, y se muere, lo botan las tribus de Quraysh, ¿no? Lo botan fuera del cerco de la Meca. Él comienza una lucha con el dinero de su esposa, Khadija ibn Khuwaylid, arma un ejército de mercenarios, se unen a él, una tribu se llama al-Sa'alik, que eran bandidos del desierto, empiezan a atacar a las caravanas, a las tribus. Ahí donde él elige a los judíos, 2 tribus ricos de Jaibar y de Quraiza, y él los ataca. Inventa cualquier motivo para atacarlos. Al atacarlos, él dice que le hicieron una intriga, una conspiración. ¿Será que una conspiración, hermano? Admite que el profeta vende a los niños desde 13 años para abajo, desde 12 años para abajo. Esos también fueron parte de la conspiración, venderlos como esclavos para comprar armas. Es totalmente aberrante, es una justificación muy débil del hermano, ¿no? La otra, cuando habló el hermano hace rato del Corán y hablando del Sura de Maryam, ¿no? O más bien del versículo que habla de la Virgen María, pues es que los mismos hadís que lo atreve a negar el hermano, dicen que cuando regresa Mahoma va a ser la Virgen su esposa, ¿no? En el paraíso va a ser su esposa, la Virgen María. Va a fornicar, la Virgen que es toda santa, toda pura, va a fornicar con el profeta Mahoma, obviamente, porque el profeta Mahoma, si vamos a leer su historia, no vamos a ver más que sus guerras,
sus mujeres y sus derramamientos de sangre, ¿no? Es el segundo punto. El tercer punto, esos versículos que hablan de la Virgen María son copiados del Evangelio de Mateo, pseudo Evangelio de Mateo Ebionita. Pero como el hermano no estudia sino el Islam, no estudia la historia antes del Islam, que había un evangelio circulando por la Meca y por la península árabe, no, en la misma Meca con el pastor Waraka bin Naufal, que fue él quien lo tradujo al árabe, de ahí Mahoma sacó sus versículos del Corán de la Meca. Este evangelio hablaba de la sura de la Virgen María, y ahí donde fue copiado, eso he puesto adentro del Corán. Pero el hermano no conoce de cultura, él no estudia sino el Islam. Así son los musulmanes, estudian solamente el Islam, no estudian cultura circundante del Islam. Por eso muchas verdades ellos no la conocen. No, yo creo que me terminó el tiempo. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Karam. Entonces, hermanos, vamos a los últimos comentarios. Empezamos con el señor Imad. Sí, adelante. Bueno, el señor está inventando o inventa historias y las vende a la gente como si fueran verdades sin mostrar ningún documento. Claro. El hecho de vender esclavos, esto no es cierto, no sé de dónde lo ha sacado. El hecho de que el profeta se va a casar con la Virgen María y fornicar, mira el versículo, hay un hombre de religión que dice fornicar, es una lengua muy vulgar, esto lo aprendieron de la Biblia, que habla de muchos cuentos eróticos. Esto, el profeta se casará con la Virgen María la otra vida eterna y fornicarla, con todo el respeto, me sale muy fuerte la palabra. Esto no es verdad, es un hadith, un dicho débil, un hadith daif, no es cierto. Tú siempre hablas sin base. Como estás viendo, dices que el capítulo Virgen María está tomado del Evangelio. Pues tú sabes que tiene el versículo, el capítulo de Virgen María, se está tomado del Evangelio. Dice, cayeron en el ateísmo y van al infierno los que tomaron a Jesús como hijo. Eso está en el Evangelio. Dice que Jesús no es hijo de Dios. ¿Eso está en tu Evangelio? Hombre, antes de engañar a la gente que te escucha, revisa bien o lee bien lo que está en el Corán. El Corán habla totalmente de temas diferentes de lo que está en la Biblia. Habla de Jesús como un profeta y como hijo de María, no hijo de Dios. Incluso en el capítulo de Virgen María, que me dices a la gente que está tomado del Evangelio de Mateo y Juan. En fin, como he dicho, como digo siempre, nosotros no debatimos para defendernos, no debatimos solamente para enunciar la verdad con pruebas, con documentos, con hechos históricos y con la realidad. No buscamos ganar a nadie, que nadie puede ganarnos porque simplemente tenemos la verdad clara y dura. Esto lo atestigua la realidad. El Islam es la religión más cristiana del mundo y cada vez se ve menos cristianos. Y ahora cada vez la gente empieza a dejar el cristianismo. Ahora vemos lo que está aconteciendo en Europa. Cada vez la gente deja el cristianismo por sus fábulas, por sus invenciones, por su violencia. Y también o abrazan el Islam o se convierte en ateos. Lo mismo en la generación nueva en América Latina. Y estoy muy metido en la vida de los latinos porque trabajo mucho con ellos. Y sé cómo es la realidad. La gente cada vez deja el cristianismo o el Islam según las cifras de la Iglesia, las cifras del Vaticano, las cifras de todas las redes sociales y los centros de estudio. Es la religión más crecida porque simplemente el Islam es la única religión que acepta a los otros. Y mira, como tú hablas de Mohammed como fornicar, violento, y como hablo de David, de Moisés, Jesús con mucho amor. Esa es la diferencia, amigo. Nosotros amamos a todo, aceptamos a todo, reverenciamos a todo, mientras vosotros intentan engañar a la gente mostrando, inventando cosas sobre el profeta Mohammed que no tienen nada que ver con la realidad. Y repites lo mismo, la historia de matar a 700 personas. Le he dicho, hombre, es una traición, iban a exterminar a los musulmanes, una reacción muy normal. Si tú no sabes la historia, lee la historia. Lee, como estás viendo, yo estoy dando citas de historiadores extranjeros. Nunca hablé de ningún árabe. Esto para dar más fuerza y más confianza a mis palabras. Finalmente, gracias por haber hecho el debate, gracias a nuestro amigo Amado y muchas gracias al señor
Jorge Karam, y al final somos hermanos en Dios y cada uno adopta lo que quiera de religión. Somos hombres libres, Dios nos creó libres y Dios es quien juzgará, y también la gente que nos escucha ahora van a juzgar quién tiene la verdad, quién habla confianza y tranquilidad, quién muestra, inventa cosas que no tienen nada que ver, y finalmente toda la paz de Dios sea con todos los dos y con todos los espectadores nobles y los míos también. Yo he terminado. Sí, muchas gracias, señor Emad. Entonces vamos al hermano George Karam. Ya, hermano, el último comentario y también mensaje final y conclusión. Gracias. En cuanto a todo con base, yo di lo mismo que él. Es más, yo pasé un documento de internet, lo pueden checar todos. Él insiste que yo paso todo sin base. Bueno, es una dinámica o es una estrategia islámica para desacreditar cuando son refutados. Eso lo sabemos muy bien. Ambos somos del Medio Oriente, conocemos muy bien a nuestros vecinos musulmanes, por eso no hago mucho caso ahí, ¿no? Bueno, ahora todo con base es eso. Datos históricos, ¿qué dio datos históricos? Si hemos reconocido nosotros que el cristianismo tuvo una época violenta y la dejó. En cambio, el Islam tuvo una historia de violencia pasado, ¿no? Coránico, pasado y presente, y sigue. Hay 10 guerras en el mundo, 12 guerras, todas son musulmanas. Y todo lo podemos ver. No creo que eso necesita datos históricos. Ver que desde Afganistán hasta Nigeria, puras facciones extremistas islámicas matando a los cristianos y matando también entre ellos. Eso todo el mundo lo sabe. En Siria no se están matando los cruzados. En Irak igual. En Afganistán igual. Talibán no son cruzados. En Yemen igual, ¿no? En Libia igual. En Sudán igual. En Etiopía igual. Todo está lo mismo, ¿no? En Nigeria igual. Boko Haram no son católicos, hombre. 3, las dos culturas. Cuando hablamos de culturas, los cristianos, la cultura que proviene del cristianismo, hizo la medicina, hizo la tecnología, hizo este equipo que estamos hablando mediante él, ¿no? Hizo, o sea, dio vida al mundo. ¿Qué dieron el Islam? Espada, espada. Nosotros hicimos los aviones, ustedes explotaron los aviones. Nosotros hicimos trenes, ustedes explotaron los trenes. Hicimos coches, ustedes explotaron coches. Nosotros dignificamos al hombre. Ustedes solo ustedes mandan hombres bombas a que se explotan entre la gente. No hay que hablar mucho, todo el mundo lo sabe eso, hermano. La cultura cristiana o lo que procede de ella es una cultura de vida, pero hoy en día hay más de 120 naciones, 140 naciones musulmanas, ninguna democrática. Todas a filo de espada. No hay ninguna democracia en todo el Islam. Ninguna. Todo basado en el Corán, en el Sharia. Todo. No hay ninguna democracia. Bueno, entonces, en cuanto al evangelio de Ebionita, el hermano ignora que este evangelio desconocía 2 misterios que lo desconoce el Corán también en su facción mequita, que son la encarnación y la redención. Hermano, estudie, nada más te digo, estudie, hermano. Y este evangelio estuvo 300 años antes de Mahoma, ¿no? En cuanto a la Occidente, bueno, eso ya terminamos ahí. Yo termino ahí y paso ahí a concluir, a dar gracias por el debate. Estoy dispuesto a verificar cada punto que hemos hablado en cuanto a que dijo que el hadith es daif, de que Mahoma se casa con María. No es cierto. Yo te lo rebato y te lo refuto cuando gustas, lo podemos hacer, ¿no? Yo tengo el hadith y lo voy a preparar y podemos hacer y demostrar que eso es un hadith awe. Es un hadith, o sea, fuerte, reconocido, que la Virgen María sería una de las esposas de Mahoma. Claro que es fornicación. María para nosotros es un ícono de virginidad. No va a ser esposa de quien tuvo 17 o 12 esposas y 53 concubinas. María no es así. Nuestra religión se basa en la pureza del alma, no en la fornicación, hermano, ni en las relaciones sexuales. Bueno, ahí termino. Gracias por el debate y por el tiempo, ¿no? Ha sido un placer haber debatido. Nunca he debatido, la verdad, la primera vez que debato entre
con un hermano musulmán, pero sí conozco muy bien, he visto muchos debates, sé cuál es el comportamiento, ¿no? Y yo creo que sí, cada cual dio su parte. Ya no hay más que replicar en cuanto doctrinalmente, cada cual dio su parte y dejamos todo al juicio del auditorio. Muchas gracias, hermano Amado. Muchas gracias, hermano Imad. Muchas bendiciones. Espero que haya futuros debates para continuar lo que hemos hablado, los puntos que me ha acusado de haberme mentido. A mí me gusta que se organice un debate. Yo salgo de viaje esta semana y regreso en 15 días por ahí. Organizar un debate para aclarar eso. Adelante, hermano. Sí. Agradezco mucho a mi hermano George Karam desde México y al señor Emad desde Egipto. Y amigos, vamos a continuar en otros debates, en otras transmisiones. Hasta allí quedamos el día de hoy. Y agradezco mucho a los espectadores y a los comentarios también que estaban en vivo. Buenas noches, paz de Jesús. Gracias, buenas noches.